Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a bordo. Quería hacer una introducción especial, porque estamos leyendo nada menos que a James Joyce, que es un autor especial, que bueno, se está poniendo cada vez más de moda, porque hay una nueva traducción de dublineses, y ya se empieza a hablar de Bloomsday, que es ese famoso día en que él tuvo la cita con Nora Barnacle, la que fue luego su mujer. Entonces el 16 de junio en todo el mundo hay una maratón de lectura. Yo por segundo año consecutivo participé de esa maratón de lectura y me siento muy emocionada porque es como estar en comunión mundial, rezando, ¿no? Como un mantra todo lo que Joyce escribió. Quería decir algo que me inspiran ustedes. Leí este año en castellano y el año pasado en inglés. Este año en castellano porque se inauguró el James Joyce Center, que dirige mi profesora Silvia Utges, que a su vez fue alumna de mi padre, del gran Rolando, y ella recomendó como la traducción definitiva el libro de mi padre, que por otra parte tiene ya todas las notas acomodadas en las páginas correspondientes, salvo algunas que dice refiérase al tomo tal, pero el resto están todas ahí, lo cual simplifica muchísimo la lectura. Y yo ahora viviendo en la casa de mi padre, yo veo, los libros están desorganizados, pero yo solamente para estas clases uso cinco libros distintos, no, en realidad 6, entre traducciones distintas y exégesis. Y siguen apareciendo más cosas, y todo eso que él organizó es lo que, más todo su estudio, es lo que él pasó a ese libro. Entonces yo leí su traducción, leí un tramo de su traducción en la apertura del James Joyce Center, con el representante de la Embajada de Irlanda que apoya nuestra iniciativa, así que fue un honor. Quería decirles, y traduje un poema esta vez, un poema de James Joyce que no está publicado en ningún libro. Ya lo corregí 2 veces, o sea, es imposible no corregirlo, pero también esa lectura la hice pública en la inauguración del James Joyce Center. Ahora sí, hablamos de nuestro Joyce. Hoy vamos a leer Casa de Huéspedes. James Joyce no es un autor para establecer una relación casual. Difícilmente estalle el amor a primera vista. Joyce exige silencio, paciencia, la mirada minuciosa, el oído atento a todos los sonidos del ambiente, a los tonos de la voz y a la sonoridad de cada palabra, porque Joyce es un poeta. Exige también que tanto la percepción de cada uno como la barrera de la conciencia se estire un poquito, se ponga incómoda, se pierda, salga de control, para luego regalarle un pequeño instante de iluminación. El amor de Joyce tiene forma de epifanía. Y me parece importante tener esto presente, porque es así. Uno dice, a mí no me gusta Joyce, es que no lo ha visto. Esa es mi respuesta. Y aquí vamos viendo, con mucho respeto y cuidado, los lugares ocultos, los lugares silenciosos, los lugares quietos. Casa de huéspedes. Como ahora estoy en casa y tengo mis cosas, porque voy en la bicicleta y no puedo llevar todo, utilizo una de las exégesis, que es Dubliners de James Joyce, está en inglés, de Margot Norris, es la que hace la antología, y tiene varias críticas. Por ejemplo, este cuento sí tiene una crítica escrita por Fritz Senn, que la titula La casa de huéspedes, A Tale of Misdirection, ¿no? Como una historia desviada, una historia de equívocos, algo que no está en su lugar. Porque todo el tiempo algo no está en su lugar.
Los personajes aquí, voy a checar. La historia está narrada en tercera persona, aunque predomina la mirada femenina de la señora Mooney, que es la hija del carnicero y luego la mujer del carnicero. Está el señor Mooney, que aparece retratado, su hijo Jack Mooney, la hija Polly Mooney, la mucama Mary y el señor Doran. Aquí de ellos vamos a ver retratos minuciosos. Cada retrato, que es un párrafo ¿sí? de 10 líneas, uno puede verlo y calarlo hasta el fondo, con solamente esas palabras que dicen algún rasgo físico y algún hábito de ese personaje. Y también las otras descripciones importantes son las descripciones de los ambientes y de las calles, que son postales costumbristas. La casa de huéspedes, que la traduce así Cabrera Infante, a ver cómo la traduce Mayer. En la traducción de Scott la llaman la pensión, en la de Mayer también la casa de huéspedes, en inglés boarding house. Esta es una historia de amor cuyas escenas principales están silenciadas. Uno no deja de imaginar o de suponer cosas. Y las supone con tal claridad que cree que están dichas, pero no están dichas, y no sea esto a qué les recuerda. Y uno supone cosas y no las sabe con certeza, y las sigue suponiendo y sosteniendo, y así va tejiendo una trama con puntos que no están en ninguna parte. El narrador en tercera persona tiene el sesgo femenino, de la mirada femenina de la madre, que se ve nítidamente, el problema planteado desde la perspectiva y la sensibilidad de la mujer, de la madre que se proyecta a su vez en la mirada de la hija. Por eso la mirada de la hija también parece la mirada de una joven de 19 años. Toda esta capacidad de tejer la conciencia femenina era un objetivo y una obsesión de James Joyce, y para esto le hablaba todo el tiempo a su mujer, Nora Barnacle, que mientras se ajustaba el vestido le decía: ¿qué estás pensando? Estoy pensando que engordé 150 gramos y el botón no cierra. ¿Y qué estás pensando? Estoy pensando en lo que estoy por cocinar. ¿Y qué estás pensando? Estoy pensando si llego a tiempo a la panadería. ¿Y qué estás pensando? Y le preguntaba todo el tiempo y la mujer le contestaba todo. Entonces James Joyce tiene una fina narración de lo femenino, de las preocupaciones estas invisibles de las mujeres, como si él fuera una mujer. Y van a ver esto aquí, en la voz esta de la madre y la voz de la hija Polly. La madre usa la hija, puede verse esto así, ¿no? Como señuelo para los clientes, porque ella es joven, tiene 19 años, y a los jóvenes les gusta que los atienda una chica bonita. La protege y la expone a la vez, hay una contradicción. Luego tiene culpa e intenta reparar todos los riesgos a los que expuso a su hija. Quería leer algo de eso. Deja soda. Quería reflejar esta sensibilidad femenina en un párrafo que creo que es maestro. La hija se llama Polly. Aquí también hay dos observaciones. Una es la perspectiva y la sensibilidad femenina, y la otra, que es igual de importante, es que el proceso de la trama
y el de la diégesis, es decir, lo que está narrado y el paso del tiempo real coinciden. Mientras yo leo, ustedes pueden pensar que esto está ocurriendo realmente y lo está sintiendo realmente en el momento en que lo está sintiendo Polly. Polly permaneció un rato sentada en un lado de la cama, llorando. Luego se secó los ojos y se acercó al espejo. Mojó la punta de una toalla en la jarra y se refrescó los ojos con agua fría. Se miró de perfil y se ajustó un gancho del pelo encima de la oreja. Luego volvió a la cama y se sentó para los pies. Miró las almohadas un rato y esa visión despertó en ella amorosas memorias secretas. Descansó la nuca en el frío hierro del barandal y se quedó arrobada. No había ninguna perturbación visible en su cara en ese instante. Parece el diario de una chica. Y un cuadro, y, y todo lo que la chica está sintiendo. La historia está llena de vacíos y silencios que completa el lector. Por ejemplo, puede imaginarse que la joven Polly estaría embarazada. Esto lo dice el señor Sen, de la antología de Margot Norris, esta parte. Aunque nunca deja de ser una suposición, nadie dice que está embarazada, pero podría ser que está embarazada. Las acciones, las más importantes, suceden fuera de la escena. Hay especulaciones, escenas imaginarias proyectadas, pero no concretas ni reales. El señor Mooney es un borracho irresponsable. Aquí también un paralelo con la vida de James Joyce. Su padre también era un borracho irresponsable. Y Polly es linda e ignorante, se hace alusión a sus dificultades, sus errores en la sintaxis o en la gramática. Entonces Polly es linda e ignorante y puede haber un paralelo con su mujer Nora. Nora era bella, nunca leyó, por supuesto, Ulises, pero de todos modos eso creo que no es un crimen, sino que no entendía mucho qué hacía o lo que escribía James Joyce. La técnica de la historia es la del desplazamiento. El señor Sen la llama elsewhereness, ¿no? Elsewhere, que las cosas están en otra parte. Es como enfocar un cuadro, sería curioso, ¿no? Un cuadro de una película, una cámara, y uno está enfocando un lugar, por ejemplo, un árbol con frutas y pájaros, y se oyen distintos sonidos y cosas que chocan, que pueden ser violentas, pero nada de eso está en escena. Y uno imagina cosas, y si cuenta qué había ahí, cuenta cosas que no estaban, pero que uno las deduce. En el episodio de Ulises, Sirenas, Sirens, más adelante, Joyce desarrolla esto y lo profundiza, que es la noción de simultaneidad. O sea, mientras nosotros estamos aquí, en casa, tal vez dejamos la ventana de la habitación abierta, entonces estamos escuchando esto y escuchando el viento, empujando las cortinas y el frío, y tal vez entró un pájaro y si uno tenía gatos se escapó por la ventana, y todo eso está ocurriendo mientras estamos aquí. Eso es algo que desarrolla muy bien Joyce, y también retomo esto que la otra vez mencioné de la serie nórdica Algo en que creer, en donde el cura pierde la fe. La narración, que fue de las cosas que más me gustó de esa serie, es de la simultaneidad, o sea, la composición es polifónica. Mientras algo está ocurriendo en un lugar, muestran lo que en el mismo tiempo está ocurriendo, no es lineal el tiempo. También esto nos vuelve y nos devuelve a el Aleph, que en un punto el tiempo y el espacio se cruzan. Y yo creo que esto es un ejercicio de Joyce gracias a una conciencia privilegiada del tiempo, del espacio, de la percepción, del sonido. La señora Mooney, la madre de Polly,
Se prepara como un general del ejército para una guerra. Repasa los argumentos, las pruebas, las palabras, las frases, para argumentar en defensa de su hija. Algo que yo hago como observación personal de la traducción es que en inglés a la señora Mooney, que primero era la mujer del carnicero, se funde la carnicería y con lo que ella recobra de ese negocio frustrado, pone la casa de huéspedes. Ella era una mujer decidida y la llamaban la madama. Entonces la madama tiene una polisemia y una connotación de la dueña de un prostíbulo. Y esto también está latente y hay comentarios acerca de que su pensión es un poco distinta. Cabrera Infante la llama matrona. Para nosotros matrona, al menos por el uso que uno tiene más del campo, ¿no? Que es una mujer con autoridad, una madre fuerte, y también hasta uno le asocia cierta fealdad. No sé, mi madre decía, sí, fulanita de tal, tiene 23 años, pero es amatronada. Entonces uno imagina que esa chica de 23 es como ya una señora mayor con un cuerpo y una actitud, ¿no? Sí, es toda una institución la matrona. Entonces, madama es mucho más consistente para este personaje de la señora Mooney que matrona. Y cito algo, dice, antes que nada estaba el desprestigio del padre de Polly, y luego que la casa de huéspedes de la madre empezaba a tener su fama. Eso ahí se asocia con lo de madama, ¿no? Pasaban cosas. Y había gente del espectáculo y qué sé yo, gente interesante, bohemia, entonces todo esto le daba un aire no de, en tal caso, pensión religiosa o estudiantil, sino otra cosa. Se usan las metáforas de la carne. La señora como hija y mujer de un carnicero, cito, dominaba los problemas morales con la destreza de la cuchilla hundiéndose en la carne. También con esa misma cuchilla que Cabrera Infante llama matabacas, su marido la persiguió y luego de eso, cito, consiguió separación. El marido, el señor Mooney, había prometido hacer un juramento. Hacer un juramento es decidir dejar de beber. Por supuesto, ese juramento fueron puras palabras. Yo tengo una línea más. Gracias. Bueno, como es habitual en nosotros, haremos nuestra lectura activa. Es decir, yo voy a leer, ustedes pueden seguir con la mirada o cerrar los ojos y van a tener dos intervenciones. Una que es lo que brota de ustedes por la lectura, no importa qué, y no importa que sean fragmentos de cosas, no hace falta que sea un cuerpo narrado, sino que permitan que la lectura lo lleve como las aguas de un río hasta donde lo lleve. Y esa es la idea, que no sea algo pensado. Y esto permite rescatar un montón de cosas, porque aquí es mi mirada que teoría y práctica se unen. Este ejercicio de lectura no solamente trae las exégesis de gente de universidades del mundo, sino que se enriquece con las exégesis que cada uno hace, porque cada uno descubre algo también invisible para el otro. Y luego hacemos la consigna de escritura con palabras. Entonces. Hoy es difícil. Bueno. Encima vas a tener que trabajar. Esa risa wicked. Muy bien, empezamos. La casa de huéspedes. Mrs. Mooney era hija de un carnicero.
Era mujer que sabía guardarse las cosas, una mujer determinada. Se había casado con el dependiente de su padre y los dos abrieron una carnicería cerca de Spring Gardens, pero tan pronto como su suegro murió, Mr. Mooney empezó a descomponerse, bebía, saqueaba la caja contadora, incurrió en deudas. No bastaba con obligarlo a hacer promesas. Era seguro que días después volvería a las andadas. Por pelear con su mujer ante los clientes y comprar carne mala, arruinó el negocio. Una noche le cayó atrás a su mujer con el matabacas y ésta tuvo que dormir en la casa de un vecino. Después de aquello, se separaron. Ella se fue a ver al cura y consiguió una separación con custodia. No le daba a él ni dinero, ni cuarto, ni comida, así que se vio obligado a enrolarse de alguacil ayudante. Era un borracho menudo, andrajoso y encorvado, con cara ceniza y bigote cano y cejas dibujadas en blanco sobre unos ojitos pelados y venosos. Y todo el santo día estaba sentado en la oficina del alguacil esperando a que le asignaran un trabajo. Mrs. Mooney retomó lo que quedaba del negocio de carnes para poner una casa de huéspedes en Hardwick Street. Era una mujerona imponente. Su casa tenía una población flotante compuesta de turistas de Liverpool y de la isla de Man y ocasionalmente artistas del Music Hall. Su población residente estaba compuesta por empleados de comercio. Gobernaba su casa con astucia y firmeza. Sabía cuándo dar crédito y cuándo ser severa y cuándo dejar pasar las cosas. Los residentes jóvenes, todos hablaban de ella como la madama. Los clientes jóvenes de Mrs. Mooney pagaban 15 chelines a la semana por cuarto y comida, cerveza o stout en las comidas excluidos. Compartían gustos y ocupaciones comunes y por esta razón se llevaban muy bien. Discutían entre sí las oportunidades de conocidos y ajenos. Jack Mooney, el hijo de la madama, empleado de un comisionista de Fleet Street, tenía reputación de ser un caso. Era dado a usar un lenguaje de barraca. A menudo regresaba a altas horas. Cuando se topaba con sus amigos, siempre tenía uno muy bueno que contar y siempre estaba al tanto. Es decir, que sabía el nombre de un caballo seguro o de una artista dudosa. También sabía manejar los puños y cantaba canciones cómicas. Los domingos por la noche siempre había reuniones en el recibidor delantero en casa de Mrs. Mooney. Los artistas de Music Hall cooperaban y Sheridan tocaba valses, polcas y acompañaba. Polly Mooney, la hija de la madama, también cantaba. Así cantaba. Yo soy pura y santa, y tú no te enfades. Lo que soy, ya sabes. Polly era una agraciada joven de 19 años. Tenía el cabello claro y sedoso y una boquita llenita. Sus ojos grises, con una pinta verdosa a través, tenían la costumbre de mirar a lo alto cuando hablaba, lo que le daba un aire de diminuta Madonna perversa. Al principio, Mrs. Mooney había colocado a su hija de mecanógrafa en las oficinas de un importador de granos, pero con el desprestigiado alguacil auxiliar solía venir un día sí y un día no, pidiendo que le dejaran ver a su hija. La había traído de nuevo para la casa y puesto a hacer labores domésticas. Como Polly era muy despierta, la intención era que se ocupara de los clientes jóvenes. Además, que a los jóvenes siempre les gusta saber que hay una muchacha por los alrededores. Polly, es claro, sateaba con los jóvenes. Pero Mrs. Mooney, que jugaba astuta,
Sabía que los hombres no querían más que pasar el rato. Ninguno tenía intenciones formales. Las cosas se mantuvieron así un tiempo, y ya Mrs. Mooney había empezado a pensar en mandar a Polly a trabajar otra vez de mecanógrafa, cuando se dio cuenta de que había algo entre Polly y uno de los inquilinos. Vigiló bien a la pareja y se guardó sus consejos. Polly sabía que la vigilaban, pero todavía el persistente silencio de su madre no daba lugar a malentendidos. No había habido complicidad abierta entre la madre y la hija, ningún entendimiento claro, y aunque la gente en la casa comenzaba a hablar del asunto, Mrs. Mooney no intervenía aún. Polly comenzó a comportarse de una manera extraña y era evidente que el joven en cuestión estaba perturbado. Por fin, cuando juzgó llegado el momento oportuno, Mrs. Mooney intervino. Ella lidiaba con los problemas morales como lidia el cuchillo con la carne, y en este caso ya se había decidido. Era una clara mañana de domingo, al comienzo de un verano que se prometía caluroso, pero soplaba el fresco. Todas las ventanas de la casa de huéspedes estaban subidas y las cortinas de encaje formaban globos airosos en la calle bajo las vidrieras alzadas. Las campanas de la iglesia de San Jorge repicaban constantemente y las feligresas, solas o en grupos, atravesaban la diminuta rotonda frente al templo, revelando su propósito, tanto por el porte contrito como por el brevario en sus enguantadas manos. Había terminado el desayuno en la casa de huéspedes y la mesa del comedor diurno estaba llena de platos en los que se veían manchas amarillas de huevo con gordos y pellejos de bacon. Mrs. Mooney se sentó en el sillón de mimbre a vigilar cómo Mary, la criada, recogía las cosas del desayuno. Obligaba a Mary a reunir las costras y los mendrugos de pan para ayudar al pudín del martes. Cuando la mesa estuvo limpia, las migas reunidas y el azúcar y la mantequilla bajo doble llave, comenzó a reconstruir la entrevista que tuvo la noche anterior con Polly. Las cosas ocurrieron tal y como sospechaba. Había sido franca en sus preguntas y Polly había sido franca en sus respuestas. Las dos se habían sentido algo cortadas, es claro. Ella se hallaba en la situación difícil porque no quiso recibir la noticia de manera muy desdeñosa o que pareciera que lo había tramado todo. Y Polly se sintió embarazada no solo porque para ella alusiones como estas eran siempre embarazosas, sino también porque no quería que pensaran que en su inocencia astuta ella había adivinado las intenciones de la tolerancia materna. Mrs. Mooney echó una ojeada instintiva al pequeño reloj dorado sobre la chimenea, tan pronto como se hizo consciente a través de su recordatorio de que las campanas de la iglesia de San Jorge habían dejado de tocar. Eran las 11:17. Tenía tiempo de sobra para arreglar el problema con Mr. Doran y después alcanzar la breve de 12 en Marlborough Street. Estaba segura de que saldría triunfante. Para empezar, tenía todo el peso de la opinión de su parte. Era una madre ultrajada. Le había permitido a él vivir bajo su mismo techo, dando por sentada su hambría de bien. Y él había abusado así como así de su hospitalidad. Tenía 34 o 35 años de edad, de manera que no se podía poner en su juventud como excusa. Tampoco su ignorancia podía ser una excusa, ya que se trataba de un hombre que había corrido mundo. Simplemente se había aprovechado de la juventud y de la inexperiencia de Polly. Eso era evidente. El asunto era cuáles serían las reparaciones a hacer
En tales casos, había que reparar el honor primero. Estaba muy bien para el hombre. Se podía salir con la suya como si no hubiera pasado nada, después de disfrutar y de darse gusto. Pero la mujer tenía que cargar con el bulto. Algunas madres se sentirían satisfechas de surcir un parche con dinero. Conocía casos así. Pero ella no haría nunca semejante cosa. Para ella una sola reparación podía compensar la pérdida del honor de su hija, el matrimonio. Contó sus cartas antes de mandar a Mary a que subiera al cuarto de Mr. Doran a decirle que desearía hablarle. Estaba segura de ganar. Era un joven serio, nada mujeriego o parrandero como los otros. Si se tratara de Sheridan o de Mr. Mead o de Bantam Lyons, su tarea sería más difícil. Pensaba que él no podría encarar el escándalo. Los demás huéspedes de la casa conocían aquellas relaciones. Algunos habían inventado detalles. Además de que él llevaba 13 años empleado en la oficina de un gran importador de vinos, católico él, y la publicidad le costaría tal vez perder su puesto, mientras que si se transaba, todo marcharía bien. Para empezar, sabía que él tenía una buena busca y sospechaba que había puesto algo aparte. 1:30 casi, se levantó y se pasó revista en el espejo entero. La decidida expresión de su carota florida la satisfizo y pensó en cuántas madres conocía que no sabían cómo librarse de sus hijas. Mr. Doran estaba de veras muy nervioso este domingo por la mañana. Había intentado afeitarse 2 veces, pero sus manos temblaban tanto que se vio obligado a desistir. Una barba rojiza de 3 días le enmarcaba la quijada y cada 2 o 3 minutos el vaho empañaba sus espejuelos tanto que se los tenía que quitar y limpiarlos con el pañuelo. El recuerdo de su confesión la noche anterior le causaba una pena penetrante. El padre le había sacado los detalles más ridículos del desliz y al final había agrandado de tal manera su pecado que casi estaba agradecido de que le permitieran la vía de escape de una reparación. El daño ya estaba hecho. ¿Qué podía hacer ahora, excepto casarse o darse a la fuga? No podía ampararse en el descaro. Se hablaría del caso y de seguro se iba a enterar su patrón. Dublín es una ciudad tan pequeña. Todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Sintió que su agitado corazón se le ponía de un salto en la boca al oír en su imaginación exaltada al viejo Mr. Leonard llamándolo alterado con su voz de lija a Mr. Doran que haga el favor de venir acá. Todos sus años de servicio perdidos por nada, toda su industriosidad y su diligencia malbaratadas. De joven había corrido mundo, claro, se había jactado de ser un libre pensador y negado la existencia de Dios frente a sus amigos del pub. Pero eso era el pasado, y el pasado estaba enterrado, no del todo. Todavía compraba su ejemplar del Reynolds Newspaper todas las semanas, pero cumplía con sus obligaciones religiosas y las 4/5 partes del año vivía una vida ordenada. Tenía dinero suficiente para establecerse por su cuenta. No era eso. Pero su familia la tendría a ella a menos. Antes que nada estaba el desprestigio del padre de ella y luego que la casa de huéspedes de la madre empezaba a tener su fama.
Se le ocurrió que lo habían atrapado. Podía imaginarse a sus amigos comentando el asunto a carcajadas. En realidad, ella era un poco vulgar. A veces decía, oséase, y me han escribido. Pero, ¿qué importancia tenía la gramática si la quería de veras? No podía decidir si debía amarla o despreciarla por lo que hizo. Claro que él también tomó su parte. Su instinto lo compelía a mantenerse libre, a no casarse. Se decía, el que se casa se desgracia. Estando sentado, inerme, en un lado de la cama, en mangas de camisa, tocó ella suavemente a la puerta y entró. Se lo contó todo, cómo se lo había confesado todo a su madre y que su madre iba a hablar con él esa misma mañana. Lloraba y le echó los brazos al cuello diciendo, oh Bob, Bob, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mí ahora? Le juró que se mataría. Él la animó débilmente, diciéndole que no llorara, que no tuviera miedo, que todo se iba a arreglar. Sintió sus pechos agitados a través de la camisa. No fue toda su culpa si pasó lo que pasó, recordaba bien, con esa curiosa memoria paciente de célibe, las primeras caricias casuales que su vestido, su aliento, sus dedos le hicieron. Luego una noche, ya tarde, cuando se desvestía para acostarse, ella llamó a la puerta, toda tímida. Quería encender su vela con la de él, ya que la suya se le había apagado una ráfaga. Le tocaba el baño a ella esa noche. Llevaba un amplio peinador de franela estampada, abierto. Sus blancos tobillos relucían por la abertura de las zapatillas felpudas y su sangre vibraba tibia bajo la piel perfumada. Mientras encendía la vela, de sus manos y brazos se levantaba una tenue fragancia. En las noches en que regresaba muy tarde, ella era quien le calentaba la comida. Apenas se daba cuenta de lo que comía con ella junto a él, solos los dos, de noche en la casa dormida. Y qué considerada, por la noche, ya fuera fría, húmeda o tormentosa, era seguro que ella le tenía preparado su vasito de ponche. Tal vez pudieran ser felices los dos. Solían subir a los altos en puntillas juntos, cada uno con su vela, y en el tercer descanso se decían buenas noches a regañadientes. A veces se besaban. Recordaba muy bien sus ojos, la caricia de su mano y el delirio. Pero el delirio pasa. Repitió su frase en un eco para aplicársela a sí mismo. ¿Qué será de mí ahora? Ese instinto del célibe le avisó que se contuviera. Pero el mal estaba hecho. Hasta su sentido del honor le decía que ese mal exigía una reparación. Estando sentado con ella en un lado de la cama, vino Mary a la puerta a decirle que la señora deseaba verlo en la sala. Se levantó para ponerse el chaleco y el saco, más desvalido que nunca. Cuando se hubo vestido, se acercó a ella para consolarla. Todo iba a ir bien. No temas. La dejó llorando en la cama, gimiendo por lo bajo. ¡Ay, Dios mío! Bajando la escalera, sus anteojos se empañaron tanto con su vaho que tuvo que quitárselos.
y limpiarlos. Hubiera deseado subir hasta el techo y volar a otro país donde nunca oyera hablar de nuevo de sus líos, y sin embargo, una fuerza lo empujaba hacia abajo, escalón a escalón. Las implacables caras de su patrón y de la madama observaban su desconcierto. En el último tramo se cruzó con Jack Mooney, que subía de la despensa cargando 2 botellas de Bass. Se saludaron con frialdad y los ojos del tenorio descansaron por un instante o dos en una grosera cara de perro bulldog y en 2 brazos cortos y fornidos. Cuando llegó al pie de la escalera, miró hacia arriba para ver a Jack vigilándolo desde la puerta del cuarto de desahogo. De pronto, se acordó de la noche en que uno de los artistas del Music Hall, un londinense rubio y bajo, hizo una alusión atrevida a Polly. La reunión por poco acaba mal por la violencia de Jack. Todo el mundo trató de calmarlo. El artista de Music Hall, más pálido que de costumbre, sonreía y repetía que no hubo mala intención, pero Jack siguió gritándole que si alguien se atrevía a jugar esa clase de juego con su hermana, él le iba a hacer tragar los dientes, de seguro. Polly permaneció un rato sentada en un lado de la cama, llorando. Luego se secó los ojos y se acercó al espejo. Mojó la punta de una toalla en la jarra y se refrescó los ojos con agua fría. Se miró de perfil y se ajustó el gancho del pelo encima de la oreja. Luego volvió a la cama y se sentó para los pies. Miró las almohadas un rato y esa visión despertó en ella amorosas memorias secretas. Descansó la nuca en el frío hierro del barandal y se quedó arrobada. No había ninguna perturbación visible en su cara en ese instante. Esperó paciente, casi alegre, sin alarma, sus memorias gradualmente dando lugar a esperanzas, a una visión del futuro. Esa visión y esas esperanzas eran tan intrincadas que ya no vio la almohada blanca en que tenía fija la vista, ni recordó que esperaba algo. Finalmente oyó que su madre la llamaba, se levantó de un salto y corrió hasta la escalera. Polly, Polly. Sí, mamá. Baja, cariño. Mr. Doran quiere hablarte. Fue entonces que recordó qué era lo que estaba esperando. Hacemos aquí nuestra primera escritura, sin buscar un resultado, sin pensar cómo este cuento los habita, si les trae recuerdos, preguntas, o a dónde los lleva. Marco 7 minutos. Lía, ¿quieres empezar? Bueno. Otra vez martes y nuestro encuentro esperado. Otra vez asisto sin leer previamente el cuento. Lo escucho y surgen recuerdos tan olvidados que solo una descripción detallada, rica, sugerente pueden despertarlos, destaparlos. Son otra vez vivencias de una joven de pueblo respondiendo a los mandatos familiares. De la pensión X no se habla. A la pensión X no te acerques. Nunca supe por qué. Y sí sentí siempre gran curiosidad por ese caserón en esquina, pintado de amarillo descascarado, con ventanas y persianas balconeando hacia la calle Rivadavia. Su dueña, sus hijas
bonitas, tan distintas. Jugaban siempre entre risas y música a conocer la historia secreta del pequeño mundo pueblo. Lo sabían todo. Allí almorzaban, dormían viajantes de comercio y viejos jubilados, solos. No recuerdo mujeres. Sí recuerdo historias, las que me traía mi amigo, o las que traía mi amigo, que por almorzar allí poseía y cuidaba como un tesoro. Ah. ¿Qué está? ¿Qué tal? Nos Bueno. quedamos con todos los silencios de tu historia. Hizo una maravillosa, Gracias, un maravilloso eco de un lugar presente lleno de ausencias y silencios cruciales. Muy bien trabajado. ¿Querés apuntarte? ¿Pasaste el examen, Lía? No, pero es maravilloso porque sin proponérselo ocurre una especie de imitación del estilo, pero que fluye naturalmente. Eso, para mí, eso es aprendizaje. Es como escuchar una nota musical y cantar esa nota sin saber qué nota es. Gracias. No es necesario tanto apunte. Sí, necesitamos. Me había olvidado del poder de algunos objetos. Luego de un tiempo de ausencia en esta casa, fui recibida por el imponente espejo lateral. Para un momento. No se ¿No oye se bien. oye bien? Pero entonces tenés que proyectar más la voz. Veamos acá que está. Estás muy pasando. lejos. Vamos a hacer así, a ver si. Empezamos de nuevo. Gracias, Pam. Me había olvidado, ahora sí, me había olvidado del poder de algunos objetos. Luego de un tiempo de ausencia en esta casa, fui recibida por el imponente espejo lateral. Recordé el día en que me di cuenta que después de mucho tiempo, en realidad no era una puerta, sino un espejo, y que mágicamente del otro lado del salón estaba sentada la misma persona que estaba de este lado. Me preguntaba, ¿cómo hace la señora para estar en este salón y en el otro salón al mismo tiempo? Pensé, no puedo comentarlo, es muy extraño. Así durante un tiempo volví a casa convencida de que en lugar de agua o vino tomaba un vaso de magia. Hubo un día, ese día, en que junté la imagen de la imaginación con la de la realidad y el corazón se aceleró, como a veces nos ocurre a todos cuando vemos lo real. La realidad parece tener un galope particular que le es propio. Cuando ambas imágenes se encastraron, sentí unas enormes ganas de atravesar el espejo para llegar a Estambul, convencida que era posible. Me sigue pareciendo que Estambul está al otro lado del espejo. Solo me falta el portavasos con el dibujo del barco para poder subirme y navegar, y navegar. Ay, sublime. Ay, sublime, sublime. Gracias. No No se les escucha. Bueno, cada uno. Ahora solo Pamela se oye. Gracias, Su. Seguimos con Glory. Si nos lees. Estaba esperando que me trague la tierra, volverme insecto, así como me sentía, y arrastrarme ciega y torpe por la oscuridad más profunda. Estaba esperando morirme, de golpes y ruidos, cerrar los ojos y estar muerta de una vez, así, sin darme cuenta siquiera. Estaba esperando la condena más terrible, el castigo impensado, por haber sabido ser feliz. Y cuando ya me estaba por abandonar, cuando no tuve más pensamientos y me sentí sin vida y muerta, abriste la puerta. Una observación. Estaba esperando que me tragara la tierra. Es la secuencia verbal. Ah, que me tragara. Perfecto. Estaba Gracias. tragara. Maravilloso. Gracias, Glory. La subjetividad esa del abismo. Elsa, te escuchamos.
Tenés que... Está unmute. muteada, Elsa. Estás mute. ¿No sabés hacerlo? Espera que veo. Abajo a la izquierda, abajo de la imagen, a la izquierda, hay que subir la imagen. Está bien, ya lo haré. Gracias. Maravilloso. Qué bueno que entre todos. Yo en lo que me concentré fue en que en todo el relato lo que más sentí fue el abuso y la utilización de ciertas argumentaciones del adulto respecto a los más jóvenes y respecto a hasta hay palabras que yo por ahí tomé nota, la debilidad también del muchacho y bueno, la juventud y la belleza de la hija desde un primer momento. Entonces, porque no sé, te cuento, no tiene nada que ver, pero digamos, eso es lo que yo sentí cada vez que lo leía. Bueno, el cuerpo frágil y endeble del niño jalaba con fuerza el grueso cordel que sostenía el cubo de agua. Sus pequeñas manos tiraban con ahínco de la soga de yute que comenzaba a enllagar las palmas tibias y rosadas. A medida que se acercaba a la casita de adobe, iba distinguiendo la silueta rechoncha de su tío Jorge, sentado a hojarcadas en el sillín desgastado de madera y mimbre. El chambergo ladeado hacia el costado, arrancó de la parra el dulce fruto bajo la sombra de sus hojas mientras escupía las semillas hacia un costado. «Apúrese, mi hijo», le espetó. «Mire que había resultado flojo. Su pobre madre lo espera». A Juanito le pareció sentir una contorsión de dolor en su vientre. Adoraba a su madre. Observándola barrer el piso, sus pasitos se apuraron hacia el umbral de la puerta. Con una sonrisa amplia y compradora que había aprendido a ejercitar ocultando su verdadero ánimo, dio unos pasitos de danza hacia un lado y otro, hizo un giro y terminó abriendo los bracitos. Todos los que estaban allí, sus hermanos, su madre y hasta el mismo Jorge, habiéndose despertados de su sopor, rieron a carcajadas. John the Joker tomó su último sorbo de whisky para tragar aquella pastilla que le había, no sé, que le había ayudado, algo así, colaborado para llegar al fin del acto. No tenía las ganas ni la energía de hacerlo, pero la paga era buena. Venderse al mejor postor. Su maquillaje exagerado escondía la desdicha de su alma, que solo se avisoraba en un rincón. El pesado telón aterciopelado comenzó a chirriar hacia ambos lados de las tablas, y el público enardecido aplaudía y gritaba excitado. El show daba su comienzo. Como temblorosos quedamos. Creo que ese hay que pasarlo, o sea, a máquina, para ver cómo articularlo. Porque obvio, esto es una escritura de 7-8 minutos, pero tiene una tensión dramática muy interesante y hay que de alguna forma administrar la información y trabajar la perspectiva, como que hay que elegir. Creo que en un momento vos tenés un cruce de perspectivas, hay que decidir una perspectiva y que sea esa perspectiva. Porque lo importante es, cuando habla el narrador, evitar el juicio de valor. Por ejemplo, en el cuento este de Joyce, la perspectiva es la perspectiva de la madre en tercera persona. Y es el juicio de valor de la madre que está permanente, cuando dice una perversa, no sé qué, vieron que es una Madonna perversa, dice que ella es una Madonna perversa, o la astucia, la inocente astucia, esas son palabras de la madre. Entonces hay que marcar la perspectiva, porque eso es como trazar las coordenadas, y esa perspectiva se tiene que sostener. Es una intuición, creo que hay un momento en que la perspectiva se afloja y hay que sostener una perspectiva.
Es muy profundo lo que te digo, pero tal vez lo puedas ver con un poquito de tiempo, leyéndolo y viendo a dónde hacer decisiones estratégicas. De cualquier modo, todo mi comentario es porque yo veo que cada uno escribe cosas maravillosas sin buscar ningún resultado. Obviamente pueden ustedes escribir lo que sea, y cuando yo veo que hay algo latente, yo hago mis comentarios para que ustedes lo pulan y le den el valor ese que todavía no está terminado de dar. Bueno, esa es mi observación. Gracias, Elsa. No, gracias a vos. Miss Gigi, te escuchamos. Qué hermoso es escribir cuando cae la tarde. El crepúsculo es el escenario perfecto para evocar memorias. El paisaje atrás de la foto de Daniel me remite a la luminosidad de la adolescencia. Mientras tanto, la lente de su cámara, enfocada con exactitud, me conmina a contar la verdad. Mi padre, un pequeño gran hombre a quien su viudez prematura obligó a cambiar. Su hombría de bien se vio trastocada. A veces, su hambría de bien lo obligaba a usarme de anzuelo. 4 hijos, de ninguna manera. Todos pupilos y después hablamos, le decían una tras otra las candidatas a volver a convertir en hogar esa triste y desolada casa de huéspedes. Sin mamá, matrona, madama, así se veía el hogar. Pero esta señora tenía un hijo en edad de merecer, y ambos, mi padre y ella, se confiaron sus primogénitos. Él no tenía nada que perder. Yo casi pierdo ese amor sacro que sentía por mi padre. Su figura se desvaneció en mí. El joven en cuestión que intentó seducirme sin atributo alguno, se tornó con el correr de las horas en un desafío a mi virginidad. No hubo cena, ni flores, ni ejemplar del principito que pudieran seducirme. Yo 16, él 29. Mi padre me esperaba ansioso. Yo cumplí, fui señuelo, y como vencedora recuperé mi amor por papá. Wow. Bueno, ven, acá hay una clara perspectiva en primera persona de la narradora mujer, retratando al padre y la difícil vida del padre y de la familia y de ella misma. Bueno. Me costó horrores escribirlo porque es un pasaje autobiográfico, pero no me pude... Bueno, yo celebro eso porque eso es lo que, cuando uno permite que ocurra, es lo que Joyce produce en nosotros. Hace que la conciencia se expanda un poco más y que aquello que había perdido vuelva a flor de piel. Es un regalo que no siempre es algo placentero, pero qué maravilla que es recuperar y expandir la conciencia. Así que gracias por compartir eso. Gracias a ustedes. Pam, te escuchamos. ¿Tenés sonido? Pamela. Ok. Avíseme si se oye hasta la General Paz o si no se oye nada. No, hasta la General Paz. Este cuento me recuerda a un viaje en un vagón de tren al colegio. Al aproximarse el tren a la estación, una colegiala murmuró que la hija de la señora X se tenía que casar con Y. Se tiene que casar y además él es argentino. En esa época los anglo-argentinos se casaban entre sí. Eran muy pocos los que se casaban con argentinos. Era un matrimonio de apuro, se entiende. Ella solo tenía 17 o 18 años.
iba a ser un escándalo. Yo tendría 13 o 14 años. No entendía del todo la cuestión. Sabía que era algo terrible, que reflejaba mal a la familia, y me daba pena a la chica, que era simpática y alegre. En los tiempos que corren, yo siento que este cuento está de modé. En una época en que jóvenes conviven sin casarse, mujeres dan a luz a bebés fuera del matrimonio y los crían solas, ya esta situación está fuera de los cánones de la moralidad sexual. Sinceramente creo que este cuento de Joyce ya no despierta el interés o la compasión de 100 años atrás. El mundo cambió y nosotros con él. Lo que sí rescato es la minuciosidad de las descripciones de Joyce, que hacen que uno vea todo lo que ocurre en el cuento como si uno estuviera allí. Gracias, Pamela. Clara, te escuchamos. Juan, hermano de Fátima, estaba sentado en la escalera con esa sensación que se siente de tensión antes que todo estallara en la casa de huéspedes. Fátima, a su vez, estaba encerrada en el cuarto, limpiando sus lágrimas con una servilleta que había encontrado en la bandeja de Miguel. Tomó la almohada como en un acto mecánico e inspiró su perfume. Y en ese instante, me están llamando. Discúlpame. Vuelvo para atrás. Tomó la almohada como en un acto mecánico, inspiró su perfume, y en ese instante ese olor barato la trasladó a aquellos momentos de felicidad donde había descubierto el amor y el deseo por primera vez en su vida. A lo lejos se escuchaba una voz grave de una mujer que hablaba a los gritos. Era la voz de su madre. Fátima sintió que nada de lo que había pasado en esa habitación merecía esos gritos. Ella lo amaba profundamente, pero su madre nunca lo entendería. Sus lágrimas corrían por sus mejillas mientras se abrazaba a la almohada como una forma de retenerlo a él, su primer amor. Gracias, Clara. Una pequeña telenovela, porque esto tiene una cosa de telenovela y de drama, sí, porque es una historia de amor. Sí, me encantan las novelas. Gracias, Clary. Dani, ¿estás De ahí? nada. Bueno, Sí, está volando. hoy soy el único hombre en un grupo de maravillosas mujeres que escriben hermoso y además en un cuento femenino, absolutamente femenino. Me inspiró lo siguiente. A Violeta la conocí durante mis años de ostracismo en Andacollo. El pueblo, en lo alto de la Cordillera del Viento, donde todos conocíamos la vida de todos, era el pueblo donde todos conocíamos menos la vida de Violeta, que curiosamente era la mujer más expuesta a las miradas de los pobladores y viajantes. Violeta atendía junto a su madre, Doña Negra, la hostería y hostel del Alto, el único lugar parecido a un restaurante que había en el pueblo. Nunca había nadie trabajar con tal devoción en la cocina junto a su madre. Cientos de milanesas se freían simultáneamente y siempre salían perfectas. No hay como las milanesas de la Viole, me decían mis compañeros de trabajo de la municipalidad. Vivíamos cerca, a 200 metros montaña arriba, por la única calle de acceso al pueblo, pero su figura me intimidaba. Era raro verla en la calle. Sus hermanas eran colegas docentes en el mismo colegio de adultos que yo, y mucho me hablaban de las proezas culinarias de Violeta, pero yo pasaba por la puerta de la hostería sin entrar. Yo era joven por entonces, y la Viole suponía tenía casi la misma edad que yo.
pero parecía una mujer mucho mayor, ocupada, distante, y con una hija que estudiaba en la escuela primaria y que adoraba pintar y dibujar. Llegué por accidente a esa hostería de la Violeta, porque un día tuve que ir a buscar unos cuadros para una exposición infantil en la municipalidad. Entré allí y la sonrisa de Doña Negra y la mirada adusta de la Viole me habitaron, junto con los aromas de la milanesa, la hija única y artista plástica, y la ausencia absoluta de hombres en ese lugar como dueños de afectos. Sin embargo, un lugar poblado de camioneros, viajantes, crianceros y soñadores perdidos como yo, en ese pueblo trampa, en lo alto de la cordillera del viento, un pueblo con forma de plato volador y con una única calle de entrada y salida. Ay, muy lindo. Ay, ¿pero en qué momento escribió todo eso? Tuvo otro tiempo este hombre. No, fue así como una borbotones, no podía parar. Es lo que logra Joyce y Marianne. Hizo el acceso a los lugares secretos de sí mismo. Bueno, eso es lo que Marianne dice, la epifanía. Es la epifanía. Eso Exactamente. no tiene tiempo, es otro tiempo. Es otro tiempo, es verdad. Otro tiempo. Les paso ahora las palabras. No, estoy muy bien. Muchas gracias. Muy bien, me encantó. Las palabras son juventud 3 veces. Excusa 3 veces. Esas son las únicas multiplicadas. Luego, confesión. ¿Qué? Confesión. Carne. Pecado. Inocencia. Astuta. Todo el mundo. Una fuerza. ¿Ya está? Ya está. ¿Querés repetir, Glory, para repasar? Juventud y excusa por 3 cada una. Confesión, carne, pecado, inocencia, astuta, van juntas esas dos, ¿no? Todo el mundo y una fuerza. Muy bien. Fuerza, ¿no? ¿Fuerza o puerta? Una Sí, fuerza. Fuerza. Sí, Una fuerza. fuerza. Ok. ¿Cuánto? Marco 9 minutos. Y si veo que están escribiendo como locos, esperamos.
Lía, ¿escuchamos? Avisen si oyen bien. Una fuerza invisible e intensa me arrancó de su lado. A su juventud y a su perfume no los disolvió el tiempo. Su juventud y mi juventud estallaron en un toque de manos que fue excusa para llegar al abrazo. Fueron su piel y mi carne las que con inocencia astuta buscaron el rincón apartado para vivir la pasión que sin excusas guardaron por un tiempo largo y pródigo, compartido por todo el mundo y alabado sin secretos. No hubo pecado, fue lo que la vida manda, una confesión de almas alcanzada en el cruce de caminos sorpresivos e iluminados por la avidez de los sentimientos que no duermen. Yo ahora no leo, ¿eh? No, ahora no leo. Gracias, Lía. ¡Lía, Lía! Quedamos en llamas todos. Su, te escuchamos. En realidad, acostumbrada a la consigna de tener que repetir muchas veces la palabra, las repetí y no me di cuenta que había que repetir solamente 3 veces. Ok, genial. Bueno, confesión. Una fuerza interna me lleva a confesar este episodio. Puedo exponer excusa, y la hay. El pecado cometido se refiere a lo que todo el mundo una vez comentó. Pecado de juventud, le decían. Qué buena excusa poner la fuerza en la juventud para pecar. La inocencia, inocencia verdadera o inocencia astuta. Debilidad de la carne, decían otros. Todo el mundo habla con fuerza demoledora. Pero yo, inocencia astuta, buscaba la excusa perfecta para el desquite. Con fuerza de astucia lo atraje. Le dije que tenía que hacerle una confesión, que era algo relacionado con lo que todo el mundo decía. Cayó en su curiosidad. Él quedó deslumbrado antes de comenzar. Le preparé un trago, preparando la escena. Le dije, ahora te voy a contar todo. Quiero saberlo todo. Dije, mientras él se apoltronaba mientras se apoltronaba en el sillón. Te cuento. Alargué la historia en su comienzo. Hablé lento. Su curiosidad no terminó de satisfacerse. Su desvanecimiento acompañó las palabras con las que al final nunca dije nada. Maravilloso. ¿Vieron los que leímos juntos Un triste caso? Esto podría ser una escena de Mr. Duffy que cae en la tentación, porque repite 2 veces lo de su conciencia célibe. Entonces era que él estaba determinado a no pecar. Y no logra. Y todo este problema de la conciencia, ¿no? Que la madre argumenta como una sargento de caballería todos los argumentos para apuntalar a su hija y su inocencia y el abuso de él y la posición de ella. Y bueno, él es célibe.
sería célibe si no fuera por esto, por su inocencia astuta. Bueno, seguimos. Pero estoy como nombrando que hay una articulación, hay una continuidad, se retoman cosas que son permanentemente fijas. Y también vean aquí, porque esto nosotros venimos de leer a Hemingway, o sea, Hemingway imita a Joyce. Aquí la repetición, estas repeticiones no son caprichosas, son repeticiones de Joyce. Y este cuento es una obra maestra del silencio. Uno cree que leyó algo y que lo que leyó no está ahí, sino que uno lo imaginó. Y lo imaginó también porque está tan bien dicho, que el silencio se lee, el silencio habla. Y escuchen los sonidos, las campanadas. Quería continuar con esta noción del tiempo. Hay otro pasaje en que el tiempo, cuando ella dice, son las 11:15, tiene el tiempo justo para llegar a la misa, suenan las campanadas. Y mientras ella va especulando y procesando la información, ella como una abogada va a defender a la hija. Y cuando se da cuenta de la hora es como si ese tiempo también hubiera pasado junto con la lectura, pues son unos minutitos, 10 minutos que pueden ser de la lectura, que esa es también una maestría de James Joyce, que como es músico tiene un dominio del tiempo y del sonido impecable. Y estas observaciones son mías, que no soy música, pero soy amante de la música y puedo percibirlas porque padezco de ese mal, que es oír bien. Bueno, escucho al resto. Glory. Tenemos vino acá si quieren abierto, si no quieren pecar. No había excusas. Mi juventud arremetía con la vida, cabalgando su inocencia astuta. Con el tiempo, ahora, me parece entender que la juventud es una fuerza profunda, casi una excusa para justificar todos nuestros actos. Y la juventud de nuestra carne no es excusa. Pero debo confesar que no hay pecado cuando se ama con todo, de verdad y con cuerpo y alma, y ese lenguaje no tiene traducción alguna. Lo unimos a lo mío. Gracias, Glory. Elsa, te escuchamos. Te voy a pedir que no expliques nada, que leas directo. Amaba la alegría arrolladora de su juventud, de la juventud de Ana, su perfume y el suave aleteo cuando se deslizaba al recinto oscuro de su casa. Aquella noche no tenía excusa para despacharla tan rápido. Mirá lo que te traje, turrón español. ¿No te pone contento? Sí, claro que sí, excelente. Con astutos y premeditados movimientos fue acercándose hasta el cuerpo gentil y amable de la juventud, de su juventud. No sabés lo que le compré a Susi, ese jean canchero y gastado que tanto le gustaba. Ahora no va a tener excusas para no acompañarme. Sigilosamente, él fue desabrochando su blusa de Wall y adentrándose en su carne inocente. El cuarto, la cama, la luz de las velas, comenzaron a girar alrededor. Consciente del enorme pecado en que estaba incurriendo, siguió avanzando sin miramientos en el acto que pronto se consumiría. ¿Cuándo volveré a verte?, preguntó ella. Mañana no tenés excusas, viene el otro, podemos vernos. Se dio vuelta y se hizo el dormido, mientras ella desaparecía raudamente por la puerta de atrás. Podía escuchar la algarabía de la muchedumbre. Seguro que estaría todo el mundo afuera. Decidió incorporarse justo en el momento que se abría el pórtico delantero y le avisaban: Padre, lo esperan afuera para la misa de gallo. Bueno, acá tenés una perspectiva impecable. Reverencias. Y muy bueno porque ese, si no lo tipeaste, tipealo para ver los toques finales, porque es un cuento, tiene la sorpresa del final, tiene la perspectiva, todas las sensaciones. Está muy bien trabajado. Excelente. El padre pecador, sin excusas. Te escuchamos. Perdón.
Me apago, me apago. Miss Gigi, tenés que tocar tu micrófono. No estás mute, still. Ok. Ahora, ahí estás. Ok. Todo el mundo dice que la juventud es maravillosa. Toda la secreta confesión de la carne trémula se encarama como un río seco, un cauce presente sin aguas que puedan transportar esa inocencia astuta. Pero la juventud y la fuerza son hermanas de barco. Parecería que indisolublemente juntas pueden convertir ese cauce yermo en un caudal sin excusas. El pecado de la juventud es que sucede muy rápido. Sin excusas, el tiempo corre como un río que ha perdido el cauce. La torpe excusa es que la vida pasa. Fui cautelosa. Guardé el rugir del ruido y el brillo de los camalotes azorados en un cajón secreto de las pequeñas cosas. Qué lindo. Qué lindo. Maravillosa perspectiva y poesía, intimidad. Gracias, Miss Gigi. Gracias. Pamela, ¿te escuchamos? Juventud no es excusa, mi hija. Mijita, dijo la madre superiora, pecado es pecado, aún para la juventud. Ella me insistía que debía asistir a la confesión a la mañana siguiente. Era inútil defenderme invocando mi inocencia. Nadie me había hablado de la pasión, de la debilidad de la carne, de cómo se engendran los bebés. Se suponía que todo el mundo conocía estas cosas, salvo yo, que me crié sola en casa de mi padre taciturno, que casi no hablaba desde la muerte de mi madre en un parto sangriento. Una fuerza superior a mí me impulsó fuera del edificio del convento hacia el promontorio de rocas sobre el mar. No eres astuta, mi hijita. ¿Por qué no la veías venir? ¿Cómo podría explicar que era el joven padre que tomaba confesión a las tardes quien se había acercado a mí? Me atendía último, cuando ya era oscuro afuera. Me sedujo antes que yo me diera cuenta lo que ocurría. Miré el mar brumando contra las rocas, levantando esa crema blanca batida en el pico de las olas. Sin pensarlo más, me lancé. Será como Dios quiera, pensé, mientras volaba por el aire. Muy bueno. Me gustó el analepsis, o sea, este momento que llega cúlmine a las rocas, al promontorio, y que no se lanza allí, sino que va hacia atrás, ¿no? La analepsis es un flashback y genera suspenso y después vuelve al promontorio. Ese es muy cinematográfico, muy bien logrado. Gracias, Pamela, nos horrorizaste con placer. ¿Qué es promontorio? El promontorio, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Esa prominencia de rocas, como una Algo que sobresale, hecho de rocas sobre el mar. Promontorio es protuberancia también. Gracias. Bueno, protuberancia, ¿no? No indaguemos más. Tal cual, porque es polisémico. El promontorio también es polisémico. Por eso Joyce hablaba mucho de los árboles. Claro, te escuchamos. La iglesia estaba en el medio del monte. Se veía a lo lejos en aquel pequeño pueblo de montaña. El cura, un hombre mayor que vestía una túnica raída por el tiempo, necesitaba ayuda.
Sus manos y su espíritu ya estaban desgastados. La iglesia accedió al pedido y le envió a aquel joven. Ella era una mezcla de niña y mujer, coqueta y en apariencia inocente. Su juventud era una excusa para que aquella niña intentara seducir al cura que recientemente había llegado al pueblo. Él hacía grandes esfuerzos para que su carne no cediera ante el pecado, pero la astuta joven ejercía gran seducción ante la juventud del joven. Una vez por semana, ella, la mujer de trenzas, la niña de trenzas largas y rubias, acudía a la iglesia para que él la confesara. Continuará. Oh, Muy bien. Continuará. parece que aparece el cura del cuento anterior. Varios curas, ¿eh? Varios. ¿Cómo? Eso, ¿no? Todo le ¿Cómo? Claro que aparecieron tantos curas. Para mí por Sí, Joyce, bueno, pero todo lo de la religión de Joyce. Claro, está muy presente, sí, sí, sí. Bueno, y este hombre que era célibe o que su la espíritu confesión, célibe, carne, pecado, astucia, son todos términos bastante religiosos, digamos, que se... claro. Y la Tal carne cual. también, que es la carne de la carnicería, que es polisémica, porque también Claro. el carnicero es una institución. El carnicero es casi como la iglesia, uno va a buscar la carne ahí y necesita cierta influencia para conseguir la carne. No Eso es es buenísimo. que eligió ese oficio, el de la carne. Por algo lo usa Joyce en el Ulises, ¿no? También, sí, sí, sí. Chorizo. Bueno, gracias, Clary. Te escuchamos, Dani. Ahí estamos. Bien. Violeta tenía una juventud rara, demasiado alejada de las excusas típicas de la edad. Todo era compromiso, trabajo, llevar la hostería adelante junto a su madre. La juventud del pueblo no iba por allí. Preferían los boliches electrónicos que por entonces estaban de moda. Creo que fue así que la juventud de Violeta se mantuvo inalterable, por una mezcla de inocencia astuta y ferviente devoción para que todo el mundo fuese por un instante feliz luego de probar sus milanesas. Las hacía con carne de chivo, a veces de vaca, pero una fuerza sorprendente hacía que todo el proceso lo sobrellevara sola, sin excusas, siempre junto a su madre. Doña Negra había sido una dama muy codiciada en su juventud, pero ella no tuvo pecados y se casó felizmente con don Parra. Era curioso, esa era la hostería de Violeta Parra, allá en el Alto, pero rara vez alguien cantaba allí o rara vez había una confesión. Solo su hija Agostina eludía las excusas y pintaba y dibujaba con esa gracia propia de la juventud, buscando acaso su padre ausente. Maravilloso, Dani, que hiciste una articulación de 2 viñetas y yo ya estoy viendo que hay una articulación de mayores viñetas que estás construyendo en estos encuentros y que se articulan, porque incluso con Hemingway volviste con el río, con los peces, con la montaña. Yo creo que es cuestión de poner sobre la mesa los mosaicos y empezar a ordenarlos y a desarrollarlos. Y este personaje Violeta es muy inspirador. Yo quisiera conocerla y probar sus milanesas. Sin duda, y existe, así que es maravilloso. Pero bueno, continúa el relato. Sí, quería decirles 2 cosas. Bueno, otra que se me ocurrió para los que leen inglés, Pamela, varios, bueno, Miss Greengrass, todos supongo. Si alguien tiene en inglés dublineses, mientras yo leo en castellano, puede ser divertido seguirlo en inglés. Muy bien, Pamela, por algo nos hemos conocido. Yo hacía eso con la traducción de Hemingway con mi papá. Uno leía en castellano y el otro seguía en inglés. Uno leía en inglés y el otro seguía en castellano. Y además es una cosa que amplifica la conciencia. La mezcla de lenguas es una experiencia maravillosa.
Lo otro que quería decir es que quería proponerles hacer 2 clases más de Joyce, siguiendo con los grandes maestros. Y luego, bueno, tengo distintas propuestas. Pensé en Ezra Pound. Yo pienso seguir la ruta de mi padre, que escribió, y todos los libros. Me voy ordenando, voy encontrando más y más autores que hablan de los autores que él... Tengo muchos libros de Ezra Pound. Qué bueno. Y otra cosa que también quería hacer, igual de importante, es que de los 2 encuentros de Joyce, después lo escribimos y votamos por escrito, The Dead, los muertos, es muy largo. O sea, si quisiéramos hacer uno de los muertos, tendría que ser un encuentro aparte de 3 horas, o sea, especial los muertos. Que yo creo que sería una coronación, porque es muy importante ese cuento. Y eso también podemos convenir, si lo hacemos un jueves, o un viernes, o un sábado, no sé, vemos qué sería mejor. Sábado no. Ay, ¿qué quería? Hurlingham. Polo, qué sé yo. Bueno, por ahí otro día o un mismo jueves, no sé, lo conversamos también. Pero creo que es ineludible ver The Dead, pero con el tiempo. Como todo cuento debe leerse de un tirón, no lo haríamos en 2 etapas, sino en un tirón, porque el cuento está hecho para leerse de un tirón y escuchar la música. Como arrancarse la vida, dijo. De un tirón. Divino, sí. Bueno, así que gracias por acompañarnos, por Gracias, escribir inspiradamente. A todos. Porque escriben todos ustedes con el corazón y con la pasión, y eso es lo que se siente. Un beso Chao, grande. gracias a todos, besos. Que estén bien, Chao. cuídense mucho. Chao. Gracias. Chao. Chao. Dani. Chao, Pamela. Chao. Cheers, Pamela. Día. Chao. Teacher. Chao. Adiós, adiós. ¿Cómo escriben Bueno, ahora tengo- ustedes?